sí, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que en esta oportunidad les quería hablar un poco sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Y por ahí también como que qué no es un ayuno, porque hay creencias y cosas que hacemos solamente un ayuno, solo se podría decir como que para bajar de peso, para hacer dieta, y entonces como que desviamos el propósito del ayuno. Pero bueno, acá estaré hablando de todas esas cosas y empezamos. Ok, se podría decir que el ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales. Entonces, ¿por qué voluntario? Quiero recalcar que al usted o yo hacer un ayuno, lo hacemos porque hay un propósito. No lo hacemos porque quizás la mejor amiga está haciendo ayuno y tú como que te quieres unir, tú como que te quieres ligar a ese ayuno, tú como que bueno, está bien, vamos a hacerlo juntas porque somos amigas, o porque por ahí escuchaste que el hermano está haciendo un ayuno por algo específico que para ti te parece fantástico y te quieres unir. No, el ayuno primeramente no es así. Hay dos clases de ayuno, por decirlo de alguna manera. El ayuno que es personal, que tú lo haces por algo específico que tú deseas, que tú quieres, y por eso te acercas delante del Padre. Y hay otro ayuno también que es corporativo, ¿no? Que puede ser ayuno familiar, ¿no? Que lo hagas con tus hijos, quizás, no sé, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos. Lo puedes hacer a nivel familia, o también congregacional, ¿verdad? Que el pastor, guiado por Dios, le dijo que hiciera un ayuno y toda la iglesia hace el ayuno. Para esto quiero decir que no es que el pastor dice vamos a hacer un ayuno y cada quien ayuna según lo que él piense. No, el ayuno es específico por algo. Cuando se hace a nivel congregacional, Dios le guía al pastor por qué hacer el ayuno, y toda la congregación hace el ayuno con un propósito específico que es el que da el pastor. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el ayuno individual, o sea, cada uno, nosotros sí tenemos nuestra petición. Nosotros sí podemos ir delante del Padre y decirle: Señor, yo estoy haciendo el ayuno por esto o por esta otra cosa, y nos presentamos delante del Señor, ¿no? ¿Y por qué es un sacrificio? ¿No? Porque nosotros nos privamos de comer, y bueno, sabemos que a todos nos encanta comer, nos encanta la comida, y privarnos de eso pues es un sacrificio delante de Dios. Nosotros presentar nuestro cuerpo, porque nosotros nos estamos privando de ingerir alimentos, y muchas veces se podría decir que es parte del alimento, pero también en ese momento te privas de otras cosas. Por ejemplo, como que si tú eres una persona que se la pasa mucho en las redes sociales, bueno, Señor, entonces también ya este día o esta semana, o depende de cuánto tiempo vayas a hacer el ayuno, tú le dices al Señor: no voy a meterme en las redes sociales, voy a dejar las redes sociales, y lo hago como sacrificio porque es algo que de repente a ti te encanta. Entonces lo haces como sacrificio para el Señor. ¿Por qué? Porque también el ayuno no es que tú te paras en la mañana y presentas tu ayuno delante del Señor y tú te vas por ahí, o de repente presentas el ayuno y te acuestas a dormir otra vez. No. El ayuno es buscar del Señor. Ahora, yo entiendo que también hay personas que trabajan, ¿no? Y es muy entendible, y yo creo que es más el sacrificio porque te vas a tu trabajo y quizás no tienes la oportunidad de meterte 1 o 2 horas de oración como lo podrías hacer si estás en tu casa, que también es cierto que en tu casa haces quehaceres, ¿no? Y buscas momentos específicos para estar a solas con el Rey,
que en cambio tu trabajo podría ser mucho más pesado. Pero yo quiero decir que también se puede hacer ayunos en tu trabajo. Te puedes poner, quizás si te lo permiten, audífonos y puedes estar adorando, o también hay unas Biblias, no sé si han visto, hay aplicaciones donde hay unas Biblias que tú puedes escucharlas. Entonces puedes escuchar los versículos, puedes escuchar los capítulos, entonces también podrías hacer eso. Si no se puede, en tu trabajo no te permiten, ¿no? Tener audífonos, escuchar música o algo, hay momentos de la comida donde tú puedes retirarte y en ese momento de tu almuerzo tener esa pequeña intimidad con el Señor, ¿no? Porque obviamente que el Señor entiende que tú estás trabajando, pero lo que quiero llegar es que si estás en el trabajo también podrías hacer este ayuno. Entonces, el ayuno, como lo dije, tiene que ser voluntario. El ayuno no puede ser porque quizás tu mejor amiga está ayunando, tu mamá está ayunando y tú por ahí como que te quieres unir a ese ayuno, meter en el ayuno. Creo que no sería así. ¿Por qué? Porque perdería como que esa esencia, ¿no? Y también porque el ayuno es con un propósito en específico. O sea, no te puedes meter a ayunar porque tu amiga está ayunando porque ella quiere que su esposo vuelva a la casa y tú te vas a meter por ese ayuno para que su esposo vuelva a la casa, ¿no? Como que algo así, ¿no? El ayuno es por algo específico que tú quieres que el Señor haga con tu vida. No sé si me dejo entender, ojalá me esté dejando entender lo que quiero decir. Ok, entonces ya dijimos que el ayuno también tiene que ser con propósito. Uno de los propósitos que puede ser en nuestro ayuno es por fortaleza espiritual. Y para esto vamos a leer un versículo que me pareció muy interesante que dijo nuestra pastora Leila hace días atrás. Y fue está en Juan 15:2. Está en Juan 15:2 y dice así, en NIV, en la traducción NIV dice: toda rama que en mí no da fruto la corto, pero toda rama que da fruto la podo para que dé más fruto. Entonces, nosotros necesitamos fuerzas nuevas. Muchas veces el Señor nos añade si nosotros nos vaciamos de eso, ¿no? Entonces a veces el Señor nos quiere llevar a otro nivel. El Señor nos está demandando más, ¿no? Porque estamos recibiendo más. Entonces es necesario ir a la presencia del Señor muchas veces con ayuno, que es, entonces sería el propósito, fuerzas nuevas para seguir, ¿no? Llevando y para seguir capacitándonos con lo que el Señor va a añadir en nosotros. También el otro versículo que yo quería compartir está en Eclesiastés 10:10. Entonces por acá lo buscamos y dice, acá está, dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, lo que yo pude entender de este versículo, y como les dije al principio, también son versículos que ha dado la pastora y justo lo ha comentado semanas atrás, es que hay cosas, hermanos, que nosotros estamos haciendo a nuestra fuerza. Cuando la palabra dice que podemos ir a la presencia del Señor para ir nosotros sacar filo, y las cosas que quizás antes no veíamos resultados porque lo hacíamos a nuestra fuerza, porque nos desgastamos, ya el Señor nos da palabra nueva. Y quizás lo que tú le decías antes, un ejemplo, ¿no? A tu esposo, y tu esposo como que no te prestaba atención o no quería, entonces tú vas en ayuno a la presencia del Señor y le presentas
a Dios el propósito por la cual tú estás haciendo ese ayuno, quizás por fortaleza, para tú hablarle a tu esposo de una manera que él pueda entender las cosas. Entonces, cuando tú vas a esa presencia del Señor y el Señor te afila, cuando tú le hablas a tu esposo, esa palabra que salga de ti va a entrar en el espíritu de tu esposo. Entonces va a ser algo diferente. Entonces ya tú vas a ver que esa palabra va a tener resultado. ¿Por qué? Porque fue algo que tú te metiste en la presencia del Señor y el Señor te va a dar esa palabra. Ya no lo vas a hacer más a tus fuerzas y no te vas a desgastar, como dice la palabra. Porque una de las cosas por la cual el hacha se desgasta es porque la usamos mucho. Es porque la usamos mucho y a veces así estamos nosotros también, como que siempre utilizamos las mismas estrategias, pero el Señor dice: ven a mi presencia que yo te voy a afilar y yo te voy a dar esas estrategias nuevas, y lo que antes para ti no tenía resultado, ahora tú vas a empezar a ver resultados. Entonces, una de las cosas por la cual también nosotros podemos ayunar es por la santificación de nosotros. Hay cosas que nosotros se podría decir que necesitamos que el Señor limpie. ¿Por qué? Porque consciente e inconscientemente, no, porque también a veces nos pasa inconscientemente, quizás nos metemos en atmósferas que no le agrada a Dios. Quizás empezamos a hablar cosas que no le agrada a Dios y empezamos a contaminarlos, como digo, a veces inconscientemente. Entonces, no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios en ayuno y decirle: Señor, muéstrame. Porque, hermano, yo le voy a decir algo, a veces hay orgullo en nosotros, a veces hay altivez, a veces hay celos, a veces hay contienda. Entonces hay cosas que nosotros debemos ir a la presencia del Señor para que el Señor nos limpie, nos purifique y decirle: Señor, saca de mí todo orgullo, porque de cada, se podría decir, de cada pensamiento que nosotros aceptamos a nuestra mente, porque todo empieza con un pensamiento, y cuando nosotros aceptamos esos pensamientos, ¿qué pasa? Baja a nuestro corazón. Entonces, cuando baja a nuestro corazón, ahí es cuando se puede decir que se empieza a reflejar en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. Entonces, entramos en ese ayuno para que el Señor nos cambie, porque de todo hay una raíz, ¿no? Y no hay nada mejor que cortar el problema de la raíz. No es como que cuando uno tiene una herida y se pone como que una venda para que no se vea la herida, pero igual adentro esa herida está calcomiendo, se está pudriendo. Entonces muchas veces así es como nosotros. Y no hay nada mejor que ir a la presencia del Señor y decir: Señor, muéstrame qué es lo que no te está agradando de mí. Limpia, Padre, lo que no te gusta, Señor. Quizás he hecho cosas, Padre, inconscientemente. Muéstrame. Entonces el Señor en ese ayuno te muestra y tú entras como que en ese tiempo de purificación, ¿no? Entonces dice, también, hermanos, yo les quería comentar de que hay cosas que el Señor hace para Él llevarse la gloria, para Él llevarse toda honra, y nos hace pasar por circunstancias, ¿no? Yo por acá pude anotar un versículo que está en Juan 9, 1, 3. Yo lo había anotado. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces yo quiero decir que hay cosas de que sí, que el Señor nos permite pasar para que Él sea glorificado, para que Él sea llevándose la honra en todas las cosas que nos haya pasado en nuestra vida, lo que contamos nosotros como testimonio, ¿no? Entonces
se podría decir que Dios nos permite pasar cosas, ¿no? Para hacer de testimonio a otra persona, para que se manifieste el poder de Dios a través de nosotros. Esa es la palabra. Pero hermanos, también hay otras cosas que nosotros ya no deberíamos de estar pasando. No es posible que tú te mires, ¿no? Al 2016, al 2015 y te mires ahorita en el 2021 y aún tú estés dando vuelta en el mismo círculo, aún tú estés en las mismas circunstancias de hace 2, 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Entonces son cosas que uno se tiene que poner a pensar, y es necesario muchas veces entrar en un ayuno para que el Señor rompa con esos ciclos. Porque cuando nosotros entramos en ese ayuno para que el Señor rompa esos ciclos, o sea, el motivo por el cual entramos ahí es para que el Señor nos ayude a no seguir en lo mismo. Entonces el Señor nos muestra qué hacer para no seguir esos patrones, ¿no? Y cuando tú estás ahí delante de la presencia del Señor, en comunión con el Señor, ese día de ayuno o esa semana, ese mes, el tiempo que tú le hayas entregado al Señor, el Señor te hace ver en qué estás fallando y en por qué estás dando vuelta en el mismo círculo. Entonces te hace ver y te hace entender, y tú empiezas a hacer cosas diferentes con el direccionamiento de Dios. Y entonces cuando hacemos las cosas con el direccionamiento de Dios, empezamos a ver resultados en nuestras vidas. Y podemos decir de que Dios nos da esa oportunidad en nuestra comunión, en ese ayuno, hasta de romper fortalezas mentales en nosotros, cosas que nosotros hacíamos y pensamos que estábamos bien, pero cuando vamos al ayuno el Señor nos dice, no, es que no lo estás haciendo bien, y por eso es que vienes arrastrando las mismas enseñanzas de tu pasado, por eso es que vienes arrastrando los mismos problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, por eso es que no creces espiritualmente, económicamente, varios puntos podemos decir que no crecemos en algunas áreas, pero el Señor nos muestra, y para nosotros ver resultados diferentes de las cosas que hacemos, tenemos que hacer cosas diferentes, y esas cosas diferentes muchas veces el Señor nos muestra en ayuno y en oración. Entonces yo le quería traer la importancia de ayunar, lo importante que es para nosotros el ayuno y lo poderoso que es el ayuno, hermanos. Entonces, bueno, esa era la enseñanza que yo les quería traer en este día, y nos vemos en otra oportunidad, en otro video. Bendiciones.